Es un tema que no quiero tocar porque están buscando la nota y siempre trastocan mi sentido y mis palabras. Laura Zapata termina el año estrenando cinturita al estilo de su hermana Thalía, luego de haber bajado unas cuantas libritas para evitar ser operada de la rodilla. ¿Qué cintura tan diminuta? ¿Viste mis 22 kilos que he bajado? Fíjate que tenía problemas en la rodilla porque me caí 2 veces. Lo único que hice es quitarme el azúcar y quitarme las grasas y quitarme las harinas, los pasteles y pues sí, pero ni modo, hay que coserte la boca y hay que hacer esfuerzos en la vida. No es la costilla. No, ella tampoco nunca se quitó ninguna costilla. Era una leyenda urbana. No, pues mira, yo me la hice con dieta y bajando de peso. Todo iba bien hasta que le preguntamos por la recaída de salud de su archienemiga, Yolanda Andrade. Es un tema que no quiero tocar porque están buscando la nota y siempre trastocan mi sentido y mis palabras. Perdóname, mi amor, yo te quiero muchísimo, pero siempre trastocan mis palabras y no quiero ponerme de Diana por un comentario de alguien que ni conozco. Estoy aquí en el View and Tech, exactamente en este icónico edificio que se llama One Times Square. Mire, esto es una nueva atracción que está dando muchísimo de qué hablar porque tiene vistas espectaculares y panorámicas de toda la ciudad, de los edificios icónicos de esa ciudad. Y exactamente desde aquí también se puede ver lo que es la plaza de Times Square. Todo esto es de cristal, Raúl, a ti te va a encantar. Esto está sencillamente hermoso. Es un lugar muy visitado por los turistas, está llamando la atención, captando la atención de todo el mundo. Es el nuevo lugar que es bastante in. Y aquí nosotros estamos exactamente en el piso 19. Pero miren, en el piso 25 se encuentra la famosa y gigantesca bola de cristal. Les cuento que este año viene totalmente diferente. Estoy hablando de 5.280 cristales, pesa más de 32.000 libras. O sea, Raúl, yo sé la emoción que se siente ahora de tocarla, de sentirla. Los cristales son totalmente diferentes. Las tonalidades vienen con una tecnología diferente. O sea, esta bola de cristal, estando tanto de qué hablar, va a ser para mí, yo que he estado también aquí el 31, para mí es una de las bolas de cristales más bonitas, más bellas que yo he tenido la oportunidad de conocer y tocar por primera vez. También aquí en esta ciudad, en el día de hoy, llegó nada más y nada menos que el número 2026. Esos números pues vienen viajando a diferentes ciudades. Finalmente llegó a la plaza de Times Square. Mañana será colocado aquí en este edificio que tú lo conoces muy bien, Raúl. Y bueno, pues la gente está emocionada, obviamente se va a tomarse la foto de recuerdo y también vean ustedes como lo que dicen los neoyorquinos aquí en la ciudad de Nueva York y lo que piden para el próximo año. Acaba de llegar el 2026 aquí en Times Square. Oh, muy emocionada, lo encontré, salí del trabajo y pasé y me emocioné y espero mucha paz, mucha salud. Uno es el número, si sumas 6 más 2 más 2, el número 10, que es el año número 1, lo que significa que es un año de mucha abundancia. Esperemos que el próximo año sea mejor. Se supone que el 2026 suma el número 1, que son nuevos inicios. Este año fue muy duro para todos. Fue un año de cierres, que en la numerología es el número 9, fue como un año muy fuerte para todos. Yo estoy chequeando los vecinos que se encuentran ahí al lado en ese edificio, la verdad. Eso está demasiado hermoso. Raúl, tú que no le tienes miedo a las alturas, te invito cuando vengas aquí a la ciudad de Nueva York a que visites este lugar que está dando muchísimo de qué hablar en la calle 42. Bye. Gracias, Yelena. Dentro de poco yo voy a estar por allá por Nueva York para hacer diciembre 31 al lado de Alejandra Espinosa. De verdad que uno de los lugares más lindos para estar esperando el año. El 31 de diciembre. Lo llevo haciendo por tradición. 30 años, Lili, y de verdad que es para mí una cosa que me trae una satisfacción increíble.